Bueno, pues hoy tengo el placer de estar con Héctor Márquez y entrevistarle yo a él, que hasta ahora ha sido el que me ha entrevistado a mí. Siempre me ha acogido muy bien en el tercer piso de la librería Proteo en Málaga, cuando he ido yo como autora y él me ha entrevistado para presentar mis novelas. Así que hoy vamos a invertir los roles Mm. y hace tiempo que teníamos ya esto en mente y por fin ha llegado el día. Héctor es una persona muy interesante porque está ligado a la escritura desde muy pequeño y además como en muy diferentes vertientes. Desde la poesía que le gusta, desde que también ha escrito textos más suyos personales, también en prensa, porque ha sido columnista en Diario 16, en Diario Sur, en El País también, si no me equivoco. Y es como Ujú. él se define también como un activista cultural, no solo literario, ¿no? Sino también cultural, porque es crítico de arte en Cultural, general, cultural. Sí, sí, cultural. sí. Y ahora tiene un proyecto muy chulo que es este de la librería Proteo, el tercer piso, en el que está leyendo, yo creo que estás haciendo como una presentación por semana, ¿no, Héctor? Bueno, cuéntanos tú. Si fuera una presentación por semana estaría más o menos asentado y no con el estrés cultural que tengo. Más que activista, ahora mismo soy agitado cultural. Sí, no, porque hay semanas incluso que hago ya 4 presentaciones. No, yo creo que esto hay que cambiarlo porque yo vengo de una época donde la cultura era un bien escaso y precioso. Cuando hablo de la cultura, hablo de las artes todas, ¿vale? Yo nunca me he dedicado tanto como aficionado, como practicante, como divulgador, que básicamente crítico, que básicamente han sido digamos, los ámbitos en los que yo he trabajado dentro de los ámbitos de la cultura. He hecho teatro, estudié filología y arte dramático, dibujaba mucho y bastante bien de chico, me gustaba muchísimo el cómic. He sido crítico de arte durante muchos años y he montado bastantes exposiciones. Eh, de cómic, el cómic me encanta también. He sido crítico, divulgador. He escrito, mira, te he traído aquí uno, porque A ver. uno de los últimos libros, Ah, no no, sé si se verá al perfecto. revés. Se ve Ruta y bien, se ve Atajos, bien. Rutas y atajos. esto es una compilación de artículos periodísticos literarios publicados en Ujú. distintos medios, ¿no? Ay, Que qué me editaron bonito. hace unos años. Ujú. Y he practicado la poesía. Muy jovencito fui premiado con un premio de poesía también. Eh, He sido crítico y soy crítico divulgador de literatura en los distintos géneros, de cine, he sido crítico de cine, evidentemente, aparte de un cinéfilo bastante recalcitrante. He estado trabajando cerca de 20 años en el Colegio de Arquitectos de Málaga, con lo cual también tengo bastantes nociones de arquitectura. Quiero decirte, y la música, digo, se me olvida una que es importantísima. La música ha sido fundamental en mi vida, ya no solo como aficionado, sino también creando. Yo he montado muchos proyectos musicales mm, y sobre todo un formato que estuve haciendo durante 11 años por varias ciudades andaluzas, que se llamaba La Música Contada, que es un poco a través de la oralidad buscar vínculos de qué es lo más, digamos, qué es lo que nos vincula con los creadores musicales y qué es lo que hace que la música sea realmente el lenguaje universal. Entonces me traía algunos de los músicos más famosos de la época, esto lo hice del año 2000 al 2011, después lo retomé hace 2 o 3 años, hice algunas sesiones aparte, y la persona que llegaba contaba su vida a través de las canciones que le habían influido, no necesariamente la suya, a veces se tocaban versiones de canciones ajenas en otro lugar. Quiero decir que siempre he creado, digamos, formatos que tengan que ver con el tema de la cultura como algo comunitario y como un sistema de comunicación entre personas. Y lo del tercer piso ahora es eso, e intentar recuperar la librería más antigua y premiada y galardonada de Málaga, Librería Proteo, después de que se incendió, después de que yo fui el instigador, uno de los principales instigadores para crear actividades para su recuperación, pues hacerme cargo de un proyecto que permitiese recuperar, digamos, el sistema comunitario y participativo de las librerías de cuando yo era pequeño. Mis padres vendían libros
Ujú, Y sí, eran delegados de una editorial y yo tenía los libros en casa. qué Y bonito. desde muy pequeño yo iba a las librerías de Málaga, cuando eran 5, muy pequeñitas, eh, a repartir los libros que pedían. Libros de texto, de idiomas, generalmente eran. Pero quiero decir que yo tengo vinculado una especie de romantización profunda con el hecho de que un espacio esté lleno de libros. Ahora te he puesto aquí, me he puesto en el Zoom en el único sitio donde no tengo libros, pero si empiezo a mover esto, empieza a haber libros por todos los lugares. Me lo Así creo, me lo que, creo. bueno, Sí, es que en ti pues más o parece que menos esa es la... claro, que los libros y la escritura está en todo, porque además me has contado algunas cosas bonitas. Me gustaría empezar un poco por ese niño que empezó escribiendo Mm. sus sueños. A ver, cuéntanos un poquito de esto, ¿no? Los sueños, para mí es lo más importante, una de las cosas más, te pondría como 5 cosas, se me irían ocurriendo muchas, pero esa tiene que estar. El día que yo me di cuenta de que soñamos, debería tener 4 o 5 años, y, y recuerdo que me despierto muy agitado porque soy consciente que estoy viendo una imagen, en este caso era una imagen fija, que no sé de dónde salía ni lo que era. Era como un cartoon, un dibujo animado parado. Entonces, como el final parado. Y de unos personajes que corrían vistos desde espaldas e indicaban una carretera hacia un lugar, con toda la estética del dibujo animado. Yo me levanté muy excitado. Recuerdo que grité, llamé a mi madre apareció, no sé qué hora de la noche sería, y mi madre me dijo, sí, eso es soñar. Es un sueño. Como yo siempre he sido muy ávido de información, pero esto de mañana hablamos. Y al día siguiente me contaría lo que fue. Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a obsesionar con el tema de los sueños. Como podía ir a las librerías, me conocían todo. Yo leía desde 3 años, leía, escribía. Pues entonces todo aquello que pusiera sueño, significado de sueño, yo lo cogía, aunque no entendiese. En algún caso, pues, imagínate, yo me acuerdo de un follón que me lió mi padre porque vio un libro de Jung que yo había cogido y lo abrió una vez y vio la libido o la potencia sexual, y él pensó, me lo quiso prohibir, armó un pollo. Él pensó que aquello estaba pervirtiendo a su hijo. Mi padre pertenecía a otra generación y aunque vendía libros no era muy leído. La que leía en mi casa era mi madre y yo. Y, y bueno, desde entonces, cuando empecé a ser consciente de aquella maravilla de soñar y de que los sueños tenían un desarrollo argumental, pues recuerdo una vez de esto de despertarme con toda la historia en la cabeza y empecé a escribirlo. Y escribía como pequeñas obras de teatro que ya a medida que iba escribiendo, después me daba cuenta que eso era una historia. El teatro me gustaba mucho de pequeñito y tal, y leía mm, obras de teatro que venían una biblioteca que entonces estaba en casi todas la biblioteca RTV de Solvar, que estaba en casi todas las casas de los años 60 en España. Y nada, y ahí fueron, digamos, los primeros eh, casos de una escritura consciente de algo que se quería parecer a algo literario. Después, evidentemente, las redacciones, y a partir de los 12 13 años me entra el impulso de escribir algo que voy descubriendo después que es poesía, 12 13 años más o menos. Pero, y ya, estuve un tiempo escribiendo ahí, hasta que ya con 20 y pocos años, aunque yo siempre he escrito, eh, mm, empecé a tener la sensación de que una cosa es escribir y otra cosa es publicar y convertirte en eso. Y había ahí un salto, yo siempre tuve ahí un conflicto importante con el hecho de decir, soy escritor porque escribo, porque desde que entré a escribir en los periódicos por casualidad, porque había un periódico que buscaba un crítico de teatro y amigos comunes que habían entrado en ese periódico decían, hay un tipo que escribe muy bien y que sabe mucho de teatro. Y yo entré como crítico a los 7 años, aproximadamente 26 27 años. Eh, y poco a poco no, en 2 semanas yo ya estaba haciendo la información cultural, porque era una persona muy leída, muy aficionado, consumidor, entonces no se Claro. decía consumidor, esta cosa.
Y bueno, pues ya terminé ahí y ahí escribía. Y yo pasé también de una concepción un poco muy prejuiciosa con respecto a la prensa. Creía que la prensa era escribir mal. Después me di cuenta, ¿no? De que efectivamente en el mundo de los periódicos y en la prensa se han encontrado algunos de los escritores más importantes de la historia, han utilizado ese medio, del mismo modo que ahora hay generaciones enteras que han desarrollado, digamos, su labor o su talento literario a través de las redes sociales. Donde Claro. aparecen primero los blogs, después Ujú. Facebook, después Instagram, etcétera, etcétera, y van desarrollando, digamos, otros espacios, otras maneras de, de escribir, de desarrollar lo que es la expresión a través de la escritura, no necesariamente literaria, y o también, ¿no? Claro. Hemos comentado un poquito también nosotros que, bueno, tú me decías, ¿no? Cómo la escritura sirve para expresar, ¿no? Como mecanismo de expresión. Mm, ¿Cómo te ha servido a ti, ¿no? Sé que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero todo eso mm, que nos aporta la escritura, ¿no? Como autoconocimiento, como mecanismo de expresión, que a veces no encontramos otro. mm. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Hombre, eh, eh, a mí me ha ido descubriendo, yo iba a decir un yo distinto. No sería exacto, tendría que decir distintos yoes, porque en el momento en que tú te vas expresando, y hay primero una expresión, digamos, espontánea y después hay una expresión elaborada. En el momento que tú sabes que un texto que estás haciendo tiene el destino de ser publicado, pues ya entonces acabas descubriendo una cuestión que es una cierta voluntad de estilo, que en mi caso, donde la mayoría el mayor aprendizaje que yo he tenido de la escritura ha sido gracias a la prensa. Esto tiene que ir aquí en tantos caracteres. Porque Ujú, yo tengo una cierta tendencia a ser río, a hacer una frase, a hacerte una posición, a esta otra subordinada, porque mi pensamiento funciona de esa manera, ¿no? Y mi pensamiento tiende a pu, 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 pu. Y entonces la escritura que haga se parece también bastante a eso. Entonces la escritura me ha enseñado, primero, como decías tú, un sistema de expresión. Después un sistema de aprendizaje, es como si te pusieras otras gafas. Hay un momento en que te das cuenta que el propio texto tiene su propia identidad, tiene su propio ritmo. Hay un elemento que por un lado es musical. Yo suelo tener una conciencia muy eufónica muy rítmica, muy musical de de la escritura, entre otras cosas, porque habrás visto, ya me conoces un poco, de las veces que nos hemos visto, yo soy bastante oral. Entonces, si no entiendo que existe una cierta rítmica, una música dentro eh, de lo que está escrito, deja de interesarme. Y por otra parte, soy un ávido de conocimiento y la escritura también te enseña cuáles son los límites que no sé si el pensamiento, si el cerebro, si las personalidades que se van estructurando a medida que uno lo va escribiendo. Por ejemplo, yo vengo del teatro. Tú eres escritora y tú escribes en narrativa, has tenido que escribir eh, muchos personajes. En el momento que le estás poniendo carne y voz, descripción a un personaje, tú eres ese personaje. Normalmente los actores o los directores utilizan un texto que ya existe y simplemente se ponen. Pero cuando tú estás escribiendo, si creas algo de personaje o creas una voz o distintas voces, básicamente te vas convirtiendo en esa persona que habla, ese ser que escribe, que no necesariamente eres tú. claro. O sea, a veces puede ser una aspiración tuya o descubrirte algo que era absolutamente eh, secreto para ti mismo, ¿no? Es decir, anda, eso también existe dentro de mí. Para mí la escritura, sobre todo, es un sistema de conocimiento y un sistema de ordenación también, tanto a nivel intelectivo como a nivel expresivo. Y las capacidades que tiene, por eso me interesa tanto la poesía, no ya la poesía como
lo que entendemos por un poema, lo poético. La poesía es como el género y la actitud más creativa en cualquier cosa que hagas en la vida. O sea, yo he conocido que uno de los poetas y las poetas más importantes que he escrito, que he conocido, son ágrafos, no han escrito una línea en su vida. Es una manera de estar en el mundo y entender que el mundo funciona a través de símbolos, vinculaciones, metáforas. Y eso tiene mucho que ver también con ese elemento de lo inconsciente, de lo subconsciente, que me atraía tanto del mundo de los sueños, de lo onírico, del secreto, lo misterioso que hay detrás de las palabras, porque las palabras de alguna manera guardan, aunque con su uso, como todo, como decía Rocío Jurado, aquello se nos gastó el amor de tanto usarlo, pues de tanto usar las palabras perdieron el valor original que era sagrado, en un sentido de algo que en el momento en que nombra crea la cosa. Y yo creo que eso, bueno, pues una de las maravillas que tiene el lenguaje y que tiene la escritura, el hecho de dejar la escritura, esa voluntad que tenemos los seres humanos, de dejar esa especie de memoria, ese yo he estado aquí, Sí. por escritura, por lo que sea, habla de esa ansia de inmortalidad o de esa pertenencia a algo que es eterno, que en el fondo, bueno, pues tú y yo tenemos ahora unos nombres, unos apellidos, una especie de identidades, pero en el fondo pertenecemos a una corriente eterna que ya no solo es la humanidad, es todo aquello que es vivo a lo largo de la historia. Y esa historia es decir, oiga, que esta célula o este conjunto de células pensó, dijo, sintió tal cosa y no sabes por qué quieres compartirla con los demás. Exacto. Sí, sí, hay un anhelo ahí de dejar algo, de compartir algo, de decir, pues yo he Mm, dicho esto, o yo pensé, ¿no? O yo sentí. Sí, 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 sí. Has dicho también algo antes, ¿no? Y de hecho tú ya lo habíamos comentado también, que creo que es muy importante, ¿no? El hecho de que cuando escribes algo también, si está la intencionalidad de publicarlo o no. Y yo lo trabajo mucho también en temas de escritura terapéutica con algunos pacientes, porque se ponen como una barrera, ¿no? Yo siempre les digo, esto escríbelo para ti, ni siquiera me lo tienes que enseñar a mí, ¿no? Y esto mm. lo cambia todo. Creo que esto es muy importante. Y luego también que habíamos comentado el hecho de que se publicaba tanto, 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 Héctor, se publica tanto, Mm. ¿no? Que dices, en un momento también los autores, yo también me he hecho la pregunta de, ¿merece la pena o tengo yo que publicar más o ya, ¿no? Porque ¿para qué, no? Nos surge también esta pregunta, no todo tiene que ser publicado. Yo creo que no. Y vivimos una época un poco contradictoria con eso. Eh, mm, Hay un escritor contemporáneo español, Montero Glez, que me decía hace poco, estaba hablando con él para que viniese al tercer piso a presentar una de sus novelas y sobre todo a charlar de literatura, a charlar de libros. Y él me decía, mira, tío, en realidad yo escribo porque lo que me permite vivir más cerca de lo que más me gusta, que es leer. Si a mí alguien me pagase por leer, yo no escribía una puñetera palabra, porque lo que más me gusta es descubrir lo que otros han dicho y bien han dicho. Estamos en una época muy terrible en la que hay bastantes pandemias psicosociales actualmente en las que estamos. Una de ellas es la necesidad de explicarnos como individuos y no tanto como colectivos. Entonces, cuando los elementos colectivos y comunitarios se han ido disolviendo tanto y no han puesto tanto el foco en que tú eres el protagonista, tú eres el héroe, la heroína, te tienes que empoderar de esta o tal manera, tú puedes, tú haces, tú eres éxito. Toda esa amalgama de cosas, disculpa, toda esa amalgama de cosas le llevan a cada uno a necesitar tener el foco constante y la aprobación constante. Me parece que lo habremos comentado alguna vez en alguna de las charlas posteriores o previas a tus presentaciones. Vivimos una época donde yo creo que todos somos esencialmente psicológicamente niños. Esa época en la que los niños necesitan un refuerzo constante de que la madre les quiere, de que la madre está ahí, de que necesita los cuidados. Todo se ha organizado en torno a eso. No sé si hay como
como muchas veces en las películas malas sale, que hay una mente maquiavélica detrás intentando generar esas situaciones para que seamos más manipulables, pero realmente somos más manipulables siendo niños y necesitando constantemente que me diga que te gusto, dame un like, soy importante, vendo mucho, estoy de moda y tal. Pero como todo es tan rápido, no da tiempo a la reflexión. ¿Eso qué quiere decir? La, eh, hasta hace bien poco el hecho de escribir era algo que la gente se tomaba muy en serio. No a todo el mundo se le ocurre, por ejemplo, proyectar un edificio. La gente dice, bueno, para eso hay que saber, Ujú, ni hacer una operación, cirugía. Y hasta, no sé, escribir un libro era una cuestión que todo el mundo se pensaba, ¿quién soy yo para escribir un libro? Esto solamente lo hacen. Vale. Pero actualmente, por varias razones, y porque además es la época donde más se escribe de la historia, y probablemente es la que más se lee. Otra cosa es la calidad de lo que se lee y la atención que se pone al leerlo. Esos son otros dos temas que van asociados. Entonces, todo el mundo que tiene el chispazo, que además creo que es algo profundamente humano, de saber el placer, la autoconfianza, que significa decir, yo existo, es como verte al espejo por primera vez. Ese soy yo. Cuando escribes algo, dices, esto otro soy yo, lo que antes te contaba, eso que sentías cuando escribías. Entonces, como hoy en día hay gente que hace negocio, de decir, vente que yo te publico el libro, por solo 300 euros yo te saco un libro, te quito esa necesidad que tiene todo el ser humano, una cierta vanidad, todo ese mínimo ego de ser reconocido. Claro, eso llega a límites en los cuales uno dice, vale, vale, escribe, pero ¿qué necesidad tienes de aumentar el ruido? Que lo que vas a evitar es que se le ponga el foco a esta persona que sí domina el arte de la escritura, que se ha ido de una manera más profunda y que a ti resulta que tú estás encantado y quieres contarle al mundo que te has dado cuenta de que tú sientes que vas a morir y que quieres mucho a tu hijo y que te gusta mucho tu pueblo y que te acuerdas de tu madre cuando eres mayor. Sí, pues como todo el mundo. claro. Pero ¿qué tienes que aportar a eso? ¿Qué Sí, tienes que aportar a eso? Es como yo tengo que leer tanto, y no solo ahora, sino a lo largo, y, y divulgar y a veces hacer crítica y análisis de lo que hago, claro, eso quieras o no, por un lado, yo respeto muchísimo los deseos de cada persona, a todo el mundo yo le aplaudo y le digo, sí, hazlo, inténtalo, búscalo, exprésate, exprésate, pero hostia, no te metas aquí. Tú quieres practicar patinaje artístico, hazlo, pero no tienes por qué actuar en el campeonato mundial porque vas a hacer el ridículo al lado de la... Deja que quien lo hace bien lo podamos disfrutar. Entonces, cuando ya tienes una cierta formación, hay tal cantidad de libros que se te caen de las manos. Hace poco una persona me mandaba su libro, ha visto las cosas del tercer piso, quería presentarlo y hostia, yo no sabía, porque además me da mucha fatiga, no sabía cómo decirle. Pero me lo pedía, casi me cogía de las solapas. Pero dígame, dígame, dígame. No, bueno, primero yo no sé quién, pero de antemano yo este libro lo dejaría en la mitad, como mucho, como mucho. Y eso es algo además que le sucede mucho a las personas que empiezan a escribir. A mí también me ha pasado. Yo escribía todo y todo lo que escribía decía, uff, esto es mío. Es que es como, no me lo quite, que esto... Y al final te das cuenta que esto es como la uña, que te los tienes que recordar para que estén sanas. Para que un texto esté sano, de esto que ya ha salido de esa especie de vómito, tú tienes que ir limando, limando, escuchando, hasta eh, deslindarte del yo que hay ahí, deslindarte de la subjetividad que hay ahí, para verlo como si fuera una cosa de una tercera persona. Entonces ahí puedes llegar a alcanzar la mejor versión que tenga. Después, tu texto tiene que pasar por otro ojo y otras experiencias de personas que no tienen el vínculo subjetivo que tienen con lo que estás contando tú. Y ya una vez ahí, si todo el mundo te dice pa'lante, 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 entonces te decides y lo haces. Porque yo pienso, a ver, tu trabajo.
tú ayudas a la gente como psicóloga, como terapeuta. Tú imagínate que después de un año haciendo terapia, todo el mundo dice, es que desde que estuve contigo estoy peor. ¿Tú qué haces? Mucho ego y mucha tontería y mucha idiotez tienes que tener como para decir, yo me creía que sí, pero no es mi trabajo. Tú continúas haciendo tu trabajo porque estás viendo un feedback de que estás ayudando a los demás. ¿no? Y la escritura, como todo lo que hacemos de cara a los demás, necesita enfrentarse, aunque lo que te digan no te haga ninguna gracia, Claro. porque no le podemos gustar a todo el mundo todo el tiempo. Ni tu primera morisqueta, ni tu primer baile, vas a salir siendo Michael Jackson. No, Totalmente. te caerás muchas veces y esas cosas. Y ahora todo lo queremos instantáneo, rápido y sobre todo, no es por el proceso de lo que aprendes con la escritura, no es por el amor a la propia escritura, a la literatura, a todo lo que han venido antes que tú, que han dejado camino, todas las personas que han dejado camino, a la gente que tiene cosas importantísimas que decir y no tienen espacio. Hostia, no es necesario que lo pongas ahí. Claro. Hay muchos niveles para relacionarse. No lo sé, yo ahí soy entendiendo lo difícil que es ponerse en el pellejo de cada uno y entendiendo que esos procesos, yo habría cosas que prohibiría, yo dejaría pondría un límite de publicaciones al Sí, año para sostener además porque medioambientalmente es una barbaridad la también, también. cantidad de Sí, sí. libros que hay que llegan y que además tienen como un mes con los mejores de promoción, después desaparecen. Y tú dices, ¿para qué se ha hecho este? Claro, O que hubiera ediciones de libros a demanda, lo que fuera para, digamos, limitar mucho más. Pero mientras pueda ser un negocio, aunque sea un negocio misérrimo y sostenible de un tipo o una tipa que monta ella sola con su marido o con su novia una editorial, eh, córtense un poco, por favor. Es claro. que es una burbuja como todas las demás y vivimos en el mundo burbuja. Esto se caerá, supongo, como todo, llegará un momento donde las cosas irán asentando, pero ¿cuál es La gente dice, al final lo que vale, lo que merece la pena acaba saliendo a flote. Eso es cierto y no es cierto. Eso es cierto y no es cierto. Porque tú imagínate que hay una persona que ha hecho un instrumento que suena tan bajito como una ocarina, que es muy suave, muy dulce, una cosa muy pequeñita, y toca melodías maravillosas que tú puedes solamente apreciar en el momento en que se te puede escuchar. Pero tú intenta que se te escuche tu hermosa melodía en medio de un festival de música urbana, vulgarmente regatón, a toda hostia. No se te escuchará. Claro, Por supuesto, hay regatón que es bueno, pero quiero decir, esa persona no tendrá la oportunidad. totalmente. Entonces también eso, es decir, ¿qué necesidad tienes tú? Y si hay ya redes sociales que por definición son efímeras, joder, quítate la cosa de hacerle gracia a los demás publicando en tu Facebook, como hemos hecho todos. Y hay gente, ay, qué bonito, qué tal, qué bonito el texto que ha hecho, ya está. Al día siguiente todo el mundo se ha olvidado. Y no pasa nada, y tú dices, vale, es que está en la vida, aprende a aguantar, no estar en el foco todo el tiempo. ¿Quién puede Sí. estar en el foco todo el tiempo y para qué? Es una tontería. Pues mira, en toda esta respuesta, ¿no? Yo también comparto opinión contigo. La verdad es que creo que hay demasiado ruido, ¿no? Y hay que hacer el ejercicio ese también de pensar, ¿no? Un poco de empatía, como lo que decías, este instrumento, la ocarina, en todo ese ruido se puede perder algo que realmente pueda ser muy bueno, ¿no? Y te iba a preguntar un poco ya para terminar, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere escribir, pero no acaba de dar el paso, ¿no? Porque a veces tenemos frenos, tenemos miedos. ¿Qué recomendación le dirías? Pues lo primero
querer escribir, hemos dejado ya claro que una cosa es querer escribir, otra cosa es querer publicar. Otra Exacto. cosa es que te Sí, sí, sí. reconozcan como escritor. Sí. Para querer escribir, lo único que hay que hacer es escribir, una y otra vez. Y tener muchísima paciencia. Y, y buscarte, digamos, alguien que te sirva de feedback. Ujú, Hay muchísimos trucos. Y si no te atreves y no tienes nadie alrededor o vives perdido en el campo, te haces hoy con las redes es facilísimo. Te inventas un personaje y vas contando tu historia. Y ujú, después no te atrevas o sea, no te atrevas, quiero decir lo contrario. No tengas miedo a atreverte a preguntar por aquello. claro. Sí, cotéjalo, cotéjalo antes que nada. Tienes que tener claro qué quieres contar, qué necesitas contar. Y ya te digo, hoy Bueno, en día también las está el herramientas, proceso de ir descubriendo lo que ahí está la gracia, ¿no? Yo creo que igual es centrarse en el claro, proceso en sí, en el amor a querer hacerlo y a ir descubriendo a ver qué sale ahí, ¿no? Igual es sí, ponerle más también el foco ahí quiero que en decirte, es el... que la escritura, como probablemente la escritura, la expresión, bueno, hay gente que está llegando a la escritura simplemente porque ha descubierto que existe la inteligencia artificial y le dice, quiero Sí, un sí. cuento con dos niños con cabeza de pato que salen de un huevo Kinder y se comen a la dueña de la panadería. Y entonces va el otro y te lo hace. Y después, con todo el morro, dice, mira qué cuento he escrito. Y dices tú, Sí, joder, sí. tío, es que una cosa es tener una fresadora automática para ser carpintero, que ya era, y otra cosa es saltarte todos los pasos, ¿no? No lo sé, yo creo que la escritura por sí mismo es un ejercicio fantástico y además nos ayuda a algo que tenemos que volver a aprender ahora y una relación con el tiempo que no dependa de la inmediatez, que no tenga que tener una respuesta inmediata. La escritura, como todo lo bueno en esta vida, requiere tiempo. Aunque rápidamente te vas a dar cuenta si la semilla, si la semilla va a fructificar o no. Eso te vas a dar cuenta muy rápido. ¿Que todo es mejorable? Sí. ¿Que todo el mundo puede llegar a escribir básicamente de una manera correcta? También, y sería como expresarse de una manera correcta. Pero dicho eso, entre eso y convertirte en escritor hay un salto. Y lo mejor es lo que dice, bueno, pues ponte, lánzate, lo Empezar a interesante es la hacerlo aventura. simplemente. Claro. Cómprate libreta, cómprate libreta. Si Y además ponte a hacerlo necesitamos esto, a volver escribir al a mano. uso, a escribir a mano todo lo artesanal que se está perdiendo, porque ahora hace así le da un papel y dice, venga, ahí, uf, mira qué portada he hecho para mi libro. La he hecho, y tú dices, pero yo esto no lo he hecho. ¿Cómo te puedes sentir orgulloso de algo que tú no haces directamente? Que además, en paridad, la inteligencia artificial trabaja con lo que han hecho todos los seres humanos previamente, con lo cual no hay ejemplo más claro de que realmente pocas cosas nos pertenecen como individuos y yo creo que pasado esta época terrible de individuación, volveremos a darnos cuenta de que en realidad somos una cosa mucho más colectiva que personal. Pero bueno, eso es mi Ojalá. deseo. Bueno, Héctor, pues quiero agradecerte todo esto que has compartido con nosotros, porque yo creo que son unas reflexiones muy interesantes también, ¿no? Que le dan también a la escritura este, bueno, no es necesario publicar quizás, ¿no? Centrarnos en el proceso. Así que gracias por este rato y bueno, pues hasta la próxima, que ojalá sea en persona. Mm. Muchísimas gracias a ti y supongo que si sigues escribiendo, porque no lo decía por ti todo Ya, esto, ya, pero bueno. pues seguramente nos veremos en más ocasiones y que tenga mucho éxito tu podcast, tu vida como autora y tu trabajo profesional que ayuda a mucha gente.